compartir la pantalla con ustedes y vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Se está viendo, no? Sí. Vale, de acuerdo. Voy a pantalla completa. Ahí. Bueno, vamos a continuar viendo algunas obras que están relacionadas también con el reinado de Felipe II. Quería empezar la clase de hoy justamente con una de las joyas que aparece en el retrato de la reina María Tudor, pintado por Antonio Moro, que tenemos en la colección del Museo del Prado. Este retrato se pintó justamente coincidiendo con la firma del compromiso matrimonial entre la reina y el entonces todavía príncipe de Asturias, Felipe. Él regaló a María Tudor como presente de boda un joyel que es justamente el que la reina en este retrato luce en el pecho. Ahora lo vamos a ver en detalle. Es una joya que ya no existe en la actualidad, pero que el retrato documenta perfectamente. En ella se incluía un diamante y una perla que ocupaban, digamos, la parte principal, pero había además, a ver, ¿qué pasa? La diapositiva, ahora. Aquí lo pueden ver un poquito mejor e incluso en esta todavía aún más cerca. El diamante mayor está justamente en la zona principal del joyel y luego hay un elemento superior que es justamente por donde la pieza puede fijarse. Llevaría seguramente un gancho en la parte trasera que permitiera emplazarlo justamente en el vértice del escote, como ya están viendo, con otro diamante igualmente engastado. Que no les extrañe de nuevo el color oscuro que aparece en la piedra. Ya saben que los diamantes estaban tratados en esta época y que lo que pretendían era darles un tono acerado. A veces en la pintura se oscurece más de la cuenta, pero es justamente ese tipo de piedra la que aparece en el objeto. Y luego tenía una perla en forma de gota, con un tamaño bastante respetable, como pueden ver, que parece que solamente iba engarzada con el casquillo que aparece en la zona superior para poder unirla a la parte principal del colgante, pero no estaba taladrada de parte a parte, al menos en el retrato así parece que estuviera. Este modelo de joyel va a crear escuela, porque cuando Felipe II quede viudo de María Tudor y vaya contrayendo otros dos matrimonios sucesivos, nos vamos a encontrar con la realización de otro joyel importante que va a tener características parecidas a esta joya realizada para la reina de Inglaterra. La parte principal y también el elemento superior siguen un diseño que se aprecia en parte aquí en la pintura, que está relacionado, ahora les pongo esto, con diseños como los que están viendo en esta página de dibujo, donde aparecen distintas variaciones que tienen prácticamente los mismos elementos, solo que combinados de maneras diferentes. Tenemos por un lado un diseño de cueros recortados o de cartones, que es una denominación que aparece también en los documentos españoles, y tenemos luego la inclusión de elementos figurativos generalmente en forma de término, es decir, de medias figuras que en unos casos sostienen la estructura y en otras ocasiones se apoyan en ellas mismas sobre la propia estructura, como creo que pueden ver en las variantes que aparecen aquí en la lámina. El motivo del cuero recortado es un motivo que quizá no todo el mundo conozca, así que voy a utilizar esta otra imagen para explicarles exactamente en qué consiste. No se fijen en la joya que aparece representada en la zona central, sino en el marco que la rodea. En este caso, el ejemplo que estamos viendo está extraído de un inventario ilustrado en el que se recogen las joyas que pertenecieron a la duquesa Ana de Baviera.
es un inventario redactado en 1552-55, pero no se describen por escrito las joyas, sino que se representa por delante y por detrás cada objeto con sus propias orlas, sus marcos en cada una de las páginas, con un nivel de precisión muy alto, de manera que nos permite reconocer prácticamente todos los elementos. Fíjense en las figuras recortadas que lleva la joya en los laterales, y también el diseño que tiene esta pieza se corresponde igualmente con ese motivo de los cueros recortados. Bien, como les decía, fíjense en el marco, en la cartela que rodea ese colgante. El cuero recortado tiene dos elementos principales. Uno es la voluta, y un momentito que voy a sacar el puntero para que lo puedan ver mejor mientras señalo. Uno es la voluta, que habitualmente tiene este aspecto recio, prismático también, y se plantea como si fuera una especie de abrazadera que muerde un borde de la estructura. Luego tenemos las aletas, que son como si fuesen las volutas, pero abiertas, extendiéndose hacia los lados, y con estos cortes oblicuos que están viendo aquí. Esos son los dos elementos esenciales. Luego también están este tipo de recortes silueteados, a veces escalonados, como los que forman el copete, e igualmente estas aberturas que pueden ser fingidas o reales, según cómo esté trabajado el objeto en cada caso. Si volvemos ahora a la joya de la reina María Tudor, bueno, distinguir el cuero recortado tal y como lo ha ejecutado el pintor no es muy sencillo, pero quizás si se fijan en la pieza superior, no sé si acercándome un poquito más resistiría, pueden ver las volutas que están mordiendo el borde y que están alineadas con los ejes. Y en la pieza principal, abajo, pueden visualizar las figuras que aparecen recostadas sobre la estructura, y también los mascarones que, igual que aparecía en los diseños que les he mostrado, suelen ser elementos habituales también en este tipo de composiciones. La joya probablemente después de la muerte de la reina se deshizo. Hace muy poco tiempo apareció en el mercado de subastas internacional esta perla que están viendo aquí, y se aseguraba en el catálogo de la subasta donde fue vendida que era la perla de la reina María Tudor, la que había estado incorporada en el joyel que les acabo de enseñar. Debo decir que en el catálogo no se aportaba ningún tipo de documentación que acreditara la autenticidad efectiva de esa perla y su procedencia, así que esto, digamos, queda un poco en el aire. Además, lo que sí se hizo fue deshacer la leyenda en torno a ella sobre la idea de que había pertenecido a la hermana menor de Felipe II, a la princesa Juana de Portugal, perdón, a la princesa, a la emperatriz Isabel de Portugal. Primero, de ella lo habría heredado su hija Juana, la princesa de Portugal, y de ella habría cedido este material cuando se programó el matrimonio con Felipe II para que se incluyera en el joyel que acabamos de ver. Esto ahora ya se ha descartado por completo, entre otras cosas porque en el inventario de bienes realizado después del fallecimiento de la princesa doña Juana en 1574, en ese inventario sigue figurando la perla como parte de sus propiedades, así que naturalmente no fue la que se dio para el joyel de María Tudor, y esta que se ha subastado pues no podemos garantizar en modo alguno que fuera verdaderamente la original. En el pie de foto les he incluido los datos de la venta y también el enlace que les conduce al artículo de catálogo donde apareció justamente su lote. Bien, para que entiendan todavía mejor el diseño de cuero recortado, les pongo ahora este detalle de una cadena de la época para que vean cómo es su configuración. Y de paso queda definido también este tipo de pieza, que además tiene mucha importancia en relación con lo que es la joyería que se utiliza en la corte española de este periodo, como van a ver enseguida utilizando los ejemplos de los retratos de los personajes de la familia real que les voy a mostrar. Esta pieza es uno de los objetos recuperados del pecio del galeón Nuestra Señora de Atocha, que se hundió frente a las costas de Florida en 1622.
Quizá ya en las clases anteriores hubiera salido algún objeto procedente de este mismo galeón. Recuerden, en este caso, que aunque la fecha del hundimiento fuera 1622, las características que presentan los objetos recuperados en algunos casos sugieren que en realidad se trata de piezas más antiguas que perfectamente podemos encontrar todavía en el siglo XVI. Este tipo de cadena es una cadena que en los documentos, en los inventarios españoles, se define como cadena de piezas y entrepiezas, considerando la pieza el elemento mayor de forma redondeada y la entrepieza la otra más estrecha y alargada que va alternando con ella, repitiendo todo el tiempo la misma composición. Además de la labor que se hace sobre el metal basada en estos diseños de cuero recortado, se incluían también aplicaciones de esmalte que coloreaban por completo la superficie de metal, dejando zonas en reserva de ella de manera que se buscara el mayor contraste posible. Tengan en cuenta que esta pieza ha pasado siglos en el fondo del mar, los esmaltes no han resistido y por tanto la vemos ahora ausente de ellos, pero los llevaba en origen porque esta era la práctica habitual. Por otro lado, la pieza habitualmente lleva un engaste de piedra más o menos grande según el ejemplo, mientras que la entrepieza suele recepcionar las perlas. El número de las perlas oscila de 2 a 3, dependiendo también del tipo de objeto. Y quería que se fijaran en particular en algún detalle. Observen que las piedras que lleva esta cadena son diamantes y rubíes que van alternando a lo largo de la composición. Como siempre, ya hemos visto en otros ejemplos, el rubí prácticamente está solo pulido, mientras que el diamante lleva una talla en tabla cuadrada perfecta y bastante regular. Las piedras, como ven, han resistido bien todo ese tiempo que el objeto ha estado en el fondo marino. No ha ocurrido lo mismo con las perlas, mucho más sensibles y que a causa de la erosión se han ido literalmente disolviendo, en algunos casos hasta desaparecer por completo y en otros quedando prácticamente muy mermadas en su configuración original. Si se fijan, por ejemplo, en esta pieza que les estoy señalando, esta entrepieza, que sería una de las que llevará las perlas, verán que le falta justo un elemento central, el que pueden ver en las otras que sí lo han conservado. Es como una adición que se sujeta a través de este orificio que están viendo aquí, con un perno que queda remachado en la parte trasera y que sirve como boca de engaste para situar las perlas que en su día llevaba esa parte del objeto. Estas perlas están engarzadas sobre la estructura, cosiéndolas directamente con ayuda de un alambre. En las que han perdido las perlas pero conservan el alambre todavía, pueden visualizarlo perfectamente y pueden verlo también en las otras que, por el contrario, sí han mantenido la perla y nos muestran exactamente esa configuración. Las piezas y entrepiezas estaban unidas entre sí por parejas de asas y ganchos tan ajustados que cuando la pieza se llevaba puesta prácticamente no se visualizaban, como ya pueden observar aquí en la fotografía, de manera que la apariencia del objeto se mostraba limpia por completo. Esta configuración, basada en los diseños de cuero recortado y en estas alternancias en el material gemológico con piedras y perlas, se va a convertir en una seña de identidad de los diseños de joyería realizados para las damas de la corte española. Y junto con la moda indumentaria de esta época, que tiene también su propia singularidad, como ya conocen, respecto a otras cortes europeas, la joyería también en este caso contribuye a esa singularización. De tal manera que sobre este patrón, ¡ay! Está loco hoy el puntero. Se va a realizar en primer lugar un nuevo joyel, que probablemente la primera en disfrutarlo fue la reina Ana de Austria, la cuarta y última esposa de Felipe II. En este joyel se incorporaron dos materiales gemológicos adquiridos previamente por Felipe II que tenían su propia singularidad porque por su tamaño y perfección se salían de lo común. El primero en adquirir fue el diamante
al que se le dio el apelativo de El Estanque, por su transparencia óptima, que parecía cuando se miraba como si fuera literalmente una superficie de agua clara. Este diamante se compró como regalo de boda para la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, y con Ana, con la cuarta, se adquirió el otro material gemológico singular que se incorporaría en este joyel, la perla llamada la peregrina. Creo que en este retrato podemos verlo representado. El diseño que se utilizó en él estaba vinculado también con los cueros recortados, aunque lo verdaderamente importante de esta pieza no era tanto en sí el joyel, sino los dos materiales gemológicos que incorporaba, hasta tal punto que Felipe II, en su codicilo testamentario, declaró los dos materiales, el diamante y la perla, como bienes inalienables de la corona, lo que significa que inmediatamente quedaban asignados al tesoro. Estos materiales no se podían enajenar de ninguna forma, ni vender, ni poner como prenda de préstamo, y debían conservarse permanentemente como parte de ese patrimonio de la corona. Aquí lo vemos también en el retrato de Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. En él se puede apreciar un poquito más los detalles. Voy a acercarme para que lo puedan ver con mayor claridad. Como ven, hay tornapuntas, se adivinan las volutas, también esmaltado, todo ello igualmente siguiendo esa misma configuración. El diamante estaba tallado en tabla cuadrada. La perla tenía una forma de gota muy prolongada también, como pueden ver, y de buen tamaño. Era una de esas perlas excepcionales recopiladas en el Caribe, que iban llegando paulatinamente al comercio europeo, y que en este caso concreto, al ser un ejemplar muy singular, inmediatamente fue recepcionado por el monarca para poder incorporarlo a su propio patrimonio. También, igual que la perla que iba en el joyel de María Tudor, no estaba taladrada, sino solamente horadada parcialmente para poder encajar el clavillo del casquillo que servía para unirlo a la parte principal del joyel. La perla, en cualquier caso, debió estar planeada para poderse desprender con facilidad del joyel y utilizarla de forma separada. Y por lo que sabemos a través de la documentación, a partir sobre todo de Felipe III y en adelante, indistintamente la utilizaban la reina consorte o el monarca. El monarca solía ponerla sobre el sombrero que llevara en un momento determinado, y la reina podía utilizarla para disponerla en cualquier lugar de su cuerpo donde considerara que iba a quedar apropiada. También, si llevaba algún tipo de tocado o de sombrero en la cabeza, al menos según se desprende de la documentación. Esta es Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, y creo que la última que disfrutó del joyel rico, así es como aparece mencionado en los documentos. Es posible que durante el reinado de Felipe IV y en época ya de su segunda esposa, de Mariana de Austria, el joyel se deshiciera y cada uno de esos materiales a partir de ese momento se conservara por separado. La perla destinada a estos usos que les decía, y el engaste supongo que guardado simplemente en el guardajoyas. Bien, los dos materiales volvieron a reunirse en un nuevo joyel en época de Carlos II, el último de los Austrias. Aquí podemos ver a su primera esposa, María Luisa de Orleans, que probablemente fue también la primera en poder utilizar este nuevo joyel. Voy a acercarme para que lo puedan ver mejor. La montura es mucho más sencilla en este caso que la original, pero se basa también en diseños que corresponden al estilo de ese momento, pleno barroco y con un contorno, como ven, que forma como la silueta de una roseta, de una flor, en cuyo centro está emplazado el diamante, cuyo tamaño
excepcional se hace aún más relevante con una montura más discreta como la que llevó este segundo joyel, de manera que así se enfatiza mejor sus valores sin lugar a duda. Bien, aquí tienen los dos materiales en esta diapositiva. A la izquierda están viendo la sección de alzado del estanque según el tipo de talla que, interpretando las descripciones de la piedra que aparecen en diversos documentos, creó Tillander en 1995 y publicó de esta manera. Según un inventario de 1808 realizado justamente cuando los franceses han entrado en España y José I Bonaparte toma posesión del trono español, en ese inventario se detalla que el diamante pesaba con su engaste de oro y plata calado 188 granos escasos, lo que equivale aproximadamente a 60,91 quilates. En cuanto a la perla peregrina, la imagen que estamos viendo se refiere a la perla que compró en el siglo XX el actor Richard Burton para regalársela a su esposa, la también actriz Elizabeth Taylor. Aunque hubo dudas en ese momento acerca de que esta perla fuera la peregrina original, parece ser que ya es aceptado de forma generalizada que se trata efectivamente de la perla genuina. Tienen aquí en el pie de foto anotadas sus características físicas. Olvídense del cogollo de hojas con diamantes que están viendo en la parte de arriba, céntrense exclusivamente en la perla. Los detalles que aparecen como perla natural de agua salada, blanca pero con irisaciones rosadas y verdes muy sutiles, es, digamos, lo que define sus características físicas. Debo decirles, porque tuve el privilegio de poderla ver aquí en Madrid, cuando se vendieron los bienes de Elizabeth Taylor, el collar completo de Cartier en el que se incorporó esta perla y que ahora verán en la diapositiva siguiente, se trajo a Madrid buscando quizá un potencial comprador que pudiera estar interesado en adquirir el objeto. Y tuve suerte de ser una de las personas que fuimos invitadas a poderlo ver de cerca. Y en cuanto a la perla se refiere, debo decirles que no he visto un material como este en mi vida. Esas irisaciones que aparecen en la especificación física están ahí y son visibles, pero ya les digo que expresadas con mucha sutileza, porque ya ven que incluso la foto registra blanco exclusivamente y por tanto hay que ver el material en vivo para poderlas apreciar. Está en un magnífico estado de conservación. Cuando se acerca a uno lo suficiente puede ver las erosiones inevitables de los roces diversos por los que esta perla ha pasado a lo largo del tiempo, pero pese a todo está en un estado impecable. Según el mismo inventario de 1808, en ese momento pesaba, con la suspensión de oro y diamantes que entonces tenía y que nada tiene que ver con la que ahora tiene la pieza, 57 quilates y medio. Cuando Richard Burton adquirió esta perla en una subasta también el año 1969, en ese catálogo de la subasta la perla salía identificada como la peregrina. La Casa Real Española, que en ese momento se encontraba en el exilio, reaccionó inmediatamente convocando a la prensa para darle su opinión al respecto. La Casa Real pensaba que la que había comprado Richard Burton no era la peregrina original. Ellos consideraban que una de las perlas que tenían en su propiedad y que pertenecía también al tesoro de la corona española era la auténtica peregrina. De hecho, la llevaron a la rueda de prensa y la mostraron delante de los periodistas para que se viera efectivamente su configuración. Se lo he incluido aquí en la diapositiva junto a un retrato de la reina Victoria Eugenia, que probablemente lleva esta perla que ellos defendían que era la peregrina, colgando de la sarta de perlas que ven aquí en la fotografía. Y tienen la comparación entre una y otra.
Si nos atenemos a lo que hemos visto en su representación en la pintura, desde luego la que defiende la Casa Real no se corresponde con este perfil tan achatado que tiene, muy grueso, frente a la estilización de la otra que había comprado Richard Burton y que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bueno, no sé lo que sigue opinando la Casa Real actualmente o no. Después de la venta de las joyas de Elizabeth Taylor no ha habido, que yo sepa, ninguna reacción al respecto, pero como les digo, creo que ahora ya es aceptado de forma generalizada que esa perla comprada por Barton era la peregrina original. La actriz la incorporó originalmente a una sarta de cuentas también de perlas que lució en distintos momentos, no solamente en su vida cotidiana, sino incluso también en alguna de las películas que filmó después de ello. De hecho, la más reciente, porque coincidió con el mismo año de la adquisición, Ana de los Mil Días, donde ella hacía prácticamente un cameo interpretando un papel cortito de una dama de la corte de Inglaterra en época de Enrique VIII, y en esta fotografía la podemos ver cómo la lleva al cuello en un anacronismo que nada tiene que ver con las joyas de la época histórica a la que se refería la película, pero que ella quiso lucir de esta manera. Al hilo precisamente de esta película, Elizabeth Taylor encargó a Cartier la realización de un collar inspirado en el que luce Jane Seymour en este retrato de Holbein que tenemos a la izquierda y que, como ven, no solamente forma el collar, sino que también tiene la misma configuración, la guarnición que va cosida sobre el vestido y sobre la cofia que enfunda su cabeza. No se trataba de copiarlo, se trataba simplemente de tomarlo como inspiración. La obra terminada es la que están viendo en la fotografía de la derecha, donde ella luce el conjunto completo, el collar, un colgante intermedio que ahora van a ver y suspendida al final del todo la perla peregrina. Cuando la actriz falleció, el collar y la perla, todo junto, forma parte de las joyas que se vendieron en la subasta de Nueva York, y allí alcanzó uno de esos récords de mercado. Pueden ver las cifras finales al final del todo en el pie de foto. No se conoce la identidad de quien lo compró, aunque todo parecía indicar que se trataba de un magnate árabe. El collar se puede lucir por separado. Todo lo que es la ristra, que en la zona central lleva en el último punto la peregrina, es desmontable en varias partes, de tal manera que se puede llevar ese conjunto completo o bien solamente la perla, dependiendo de cómo quiera plantearse en cada momento. Bien, veamos cómo el diseño primero del joyel para María Tudor, después este otro que configuró el joyel rico del que hemos estado hablando y que incorporaba estos dos materiales gemológicos importantes, influyó, como les decía, en varios diseños de tipos de piezas que además van a configurar lo que en los documentos españoles se denomina aderezo, refiriéndose con ello a un conjunto de objetos de joyería que siguen el mismo patrón, están realizados con los mismos materiales y están pensados, por tanto, para que se lleven todos juntos a la vez, componiendo de esta manera ese aderezo que aparece denominado en los inventarios. Si nos fijamos, por ejemplo, en este retrato de la reina Isabel de Valois, voy a enseñarles ahora el detalle del collar y de la cinta de caderas para que puedan visualizar exactamente la correspondencia. Como ven, si recuerdan la cadena del galeón Atocha que les he enseñado hace un momento, estas piezas se van a configurar alternando estos dos elementos y con ellos la alternancia del material gemológico también. Como ven, son piezas muy voluminosas que no pasan desapercibidas en absoluto, son bastante grandes en proporción en general, y aquí pueden ver en otro retrato de la propia reina
un aderezo completo que incluye el collar, la cinta de caderas y la botonadura puramente decorativa que se distribuye de manera ordenada siguiendo la silueta triangular del talle. Les enseño aún más de cerca para que puedan ver con más detalle su configuración. En este caso, las entrepiezas llevan hasta 4 perlas, como pueden ver, y también se observa alternancia de diamantes y rubíes en las piezas mayores. Igual ocurre en la botonadura, que va distribuida desde los hombros hasta la cintura, solamente en lo que es la parte delantera del cuerpo de la dama. Y se completa con la cinta de caderas, que lo que hace es siluetear justamente el triángulo que se forma justamente en este punto donde coinciden las dos piezas del vestido con las que habitualmente se conforma la indumentaria que está de moda. Todo lo que es las piezas de la cadena van unidas en el extremo final en un broche que también se menciona habitualmente como broncha, se utiliza una pieza grande que tiene este formato aproximadamente triangular para hacer el vértice de ese triángulo inferior que aparece en esa parte de la figura. Y a partir de Isabel de Valois, sus hijas y las reinas posteriores siguieron en general el mismo patrón. Aquí viene el retrato de Isabel Clara Eugenia, la mayor de sus hijas, cuando tenía 13 años, ya lleva un aderezo completo. Pueden ver aquí en la ampliación el detalle del collar y parte de la botonadura. En el caso de este aderezo de Isabel Clara Eugenia, se escogió el modelo de la pieza para la botonadura. En otros casos, sin embargo, se puede escoger el modelo de la entrepieza para esta misma botonadura. Ahora lo van a ver enseguida en el retrato de su hermana. Esta es la cinta de caderas, como ven, muy parecida a la que llevaba su madre. Y este es el retrato de Catalina menor de Isabel de Valois, también con su propio aderezo siguiendo el mismo patrón, en este caso incluyendo el broche de sombrero que lleva incorporado sobre la pluma, que forma parte de su guarnición, y como ven la botonadura, en este caso con perlas, sigue el formato de la entrepieza que vemos en el collar y en la cinta de caderas. Aquí tienen la comparación entre las dos para que vean que, siendo distintas, sin embargo, prácticamente están siguiendo el mismo modelo. Esta es la cuarta esposa, Ana de Austria. En este caso, la botonadura casi no se distingue de los bordados que lleva el vestido en todo lo que es la zona del peto y de los hombros, pero sí lleva la cinta de caderas, que les amplío aquí para que puedan visualizarla un poquito mejor. Y de nuevo Isabel Clara Eugenia, justamente en sus últimos momentos en España, cuando ya estaba programado su matrimonio con el archiduque Alberto de Austria, y la vemos llevar exactamente un aderezo del mismo tipo. Voy a ampliarlo también para que puedan igualmente verlo. De manera que llegamos hasta el final del siglo con este tipo de configuraciones. Poco a poco la forma del cuero recortado se va diluyendo, se va transformando en algo más ligero que está formado por tornapuntas relacionadas con el motivo decorativo de la ferronería, que ya citaba el otro día, si recuerdan, y que tiene la apariencia de una especie de rejería, por así decir. Ya veremos algún ejemplo en ese caso para que entiendan mejor cómo es esa configuración. Y se añadieron los brazaletes que llevaba Isabel Clara Eugenia en el retrato anterior, pero este es un detalle de un retrato de Margarita de Austria, de la esposa de Felipe III, que también siguió este patrón. Su vida fue muy corta, así que apenas le dio para registrar un cambio de moda efectivo, y sobre todo en los retratos más tempranos la encontramos llevando prácticamente el mismo tipo de aderezo. Si se dan cuenta, el brazalete ha de situarse no en la muñeca, sino un poco más arriba, en el brazo. El crecimiento que por la evolución de la moda indumentaria habían experimentado los puños en las mangas, con estas puntas de encaje
tan airosas y tan preciosas que en ese momento incluyen, aconsejaba situarlo en una posición más elevada para que de esta manera se pudiera visualizar e hiciera el lucimiento apropiado. Y se llevan dos, la pareja idéntica, uno en cada uno de los brazos. No crean que solamente son las personas reales, también las damas de la nobleza igualmente siguen el mismo modelo. Quizá ellas no llevan en todos los casos un aderezo completo, pero al menos incluyen dentro de su adorno de joyería algún objeto que sigue este patrón. Aquí tenemos a la duquesa de Feria, que era en realidad de origen inglés, Jane Dormer, pero casó con el duque de Feria, que era en ese momento embajador español en la corte de la reina Isabel I, y adoptó parte de las costumbres en cuanto a la moda española. Si nos acercamos, pueden ver el collar que lleva justamente aquí sobre un tipo de vestimenta que discrepa del modelo español, con estas cintas y lacitos donde van aplicados los botones que forman parte también de su adorno. En este caso desconocemos la identidad de la dama representada por Pulcione en este retrato, pero sin duda debe ser un personaje muy destacado dentro de la corte española, no solamente por cómo va ataviada, siguiendo prácticamente el protocolo de la indumentaria, sino al mismo tiempo también por la calidad de los objetos de joyería que luce. Y quería llamarles la atención en particular sobre el collar que lleva en torno al cuello, por la peculiaridad de que en este caso lleva incorporado un colgante singular. Es un elemento que está fuera de los modelos y de los patrones de diseño utilizados en la joyería de esta época, así que entiendo que debió ser un capricho especial. No sé si es exactamente un pimiento, una berenjena, algo parecido, e ignoro por completo los materiales en los que pudo estar realizada. Como ven, lleva también la botonadura y se aprecia en la parte inferior igualmente la cinta de caderas. Lo mismo en esta otra dama, desconocida en cuanto a su identidad, pero vean que ella quiere llamar la atención en el retrato expresamente sobre el joyel que lleva en el centro del pecho. Este es el collar y ahora les enseño la cinta de caderas que lleva en la cintura, pero también el joyel. El joyel está configurado siguiendo también el mismo patrón de diseño y seguro que encuentran la similitud si les vuelvo a enseñar este colgante que ya les mostraba el otro día y que es de las raras piezas impecables en estado de conservación que nos han llegado de este periodo y que nos permiten tener certidumbre acerca de cómo estaban verdaderamente configuradas, sobre todo con la conservación de los esmaltes, que cambian por completo la apariencia del objeto, que no siempre se llegan a apreciar en los retratos que estamos viendo, pero que en las joyas reales nos damos cuenta efectivamente de que era muy vistoso. Si tenemos en consideración que el color negro es prácticamente dentro de la moda española de esta época el color preferente, imagínense joyas de este tipo añadidas sobre esa base negro con todo ese colorismo. La idea de austeridad que en principio pudiéramos haber tenido por esa presencia dominante del negro se ve inmediatamente contrarrestada por joyas como esta, sobre todo si pensamos que un aderezo completo, como los que estamos viendo en los retratos, pudieran estar configurados de esta misma manera. Bien, quería que nos fijáramos ahora en otros detalles. Les vuelvo a mostrar el detalle de este retrato de Isabel de Valois, porque quiero que ahora se fijen en la zona de la cabeza y observen exactamente lo que encontramos allí. Por un lado tenemos la guarnición de la gorra con perlas y engastes de piedra que van cosidos a intervalos regulares sobre el propio tejido. La gorra se complementa con las plumas que forman el penacho final. Dense cuenta de que lleva la gorra ladeada. Eso quiere decir que una parte de la cabeza le quedaría descubierta. En lugar de haberla dejado vacía, inmediatamente se rellena con aderezos de joyería
como los que pueden observar aquí. Sartas de perlas que deben estar enfiladas seguramente en alambres para que puedan quedar rígidas tal y como aparecen en el retrato. Se advierte también que debe llevar un casquete, una cofia, esta de color rojo que se ve asomar entre las perlas y aquí abajo también, sobre la que quizá pudiera estar fijada parte de la sarta. Además, como pueden ver en el lateral, lleva también un colgante añadido y lo nombro así, un colgante porque en realidad la pieza está concebida como tal, pero de acuerdo también a los usos y costumbres de la época, no solo en España, sino también en otros espacios cortesanos europeos, este tipo de objetos, si se prestan fácilmente a ello, es muy habitual que se utilicen también como adorno de la cabeza, disponiéndolos en un lateral, como observan en este caso. Fíjense en este retrato de su hija, de Isabel Clara Eugenia, en la que observamos una configuración parecida. El tipo de gorra ha cambiado, como pueden ver. Ahora forma un casquete prácticamente cilíndrico, pero se lleva en la misma posición. La guarnición que tiene prácticamente se basa también en la misma idea. Lleva un broche que apenas podemos ver, nada más que parcialmente, sujetando la pluma que va adosada sobre la gorra, y vean luego cómo tenemos otra vez las combinaciones de sartas de perlas y engastes de piedras que cubren toda esa parte de la cabeza lateral que queda descubierta, más la perla prendida justamente sobre la frente que pueden observar también. Seguramente recordarán respecto a ese colgante que llevaba en el lateral de la cabeza Isabel de Valois, este modelo que les enseñaba el otro día. Si volvemos atrás por un instante, verán que es prácticamente el mismo tipo de diseño y observarán que sin duda se corresponde con la época en la que la reina vivió, en este caso, a mediados del siglo XVI. Bien. Observemos ahora este detalle del retrato de Ana de Austria. Lleva una gorra con su pluma, guarniciones sesgadas, sobre todo con pedrería, en este caso, hasta donde se alcanza a ver, pero ven que ella también incorpora un joyel como parte del adorno en la cabeza. La gorra se ha equilibrado un poquito más, como pueden ver, está más centrada sobre la cabeza, hay menos espacio descubierto en el lateral y allí es donde ha incorporado la joya que estamos viendo. Dos grandes piedras, un diamante en punta y un rubí tallado en cabujón con sus engastes labrados de cincel con estos contornos polilobulados que habíamos visto ya en otras joyas de la época. Y al final una perla en forma de gota, probablemente móvil como terminación. Creo que este objeto, desgraciadamente no conservado y solo conocido a través de retratos como este, es exactamente la misma pieza que lleva su hija, que lleva su hijastra, perdón, Isabel Clara Eugenia, en este retrato y del que les he incluido el detalle, pero en posición invertida, como lo hemos visto en el retrato anterior. Y esto debido a que, como ven, la perla ya no es la misma, sino que ahí se ha producido un cambio sustituyéndola por una perla esférica que, clavada sobre la estructura, permite darle la vuelta al joyel e insertarlo de esta manera como el broche sobre la propia pluma. Por último, en relación con ese adorno para la cabeza, quería mostrarles el detalle del retrato de Isabel Clara Eugenia, también del más tardío que hemos visto, del que está realizado hacia 1598-99, para que vean la pieza que lleva sobre la cabeza. Es una diadema que forma ondas, como pueden ver, muy alta en la zona central, y esto relacionado con un cambio
en el tipo de peinado que surge justamente a finales del siglo XVI y los primeros años del XVII, donde el pelo rizado, quizá permanentado, como pueden ver por la parte delantera, se recoge levantando luego el moño casi por encima de la cabeza y dándole además un perfil triangular, de manera que la propia forma que adquiere la diadema tiene en parte esa configuración en correspondencia con el recogido del pelo que se ha realizado. Como ven, es una estructura muy sencilla, pero no tan sencilla en principio como parece una vez que nos acercamos a ella. Vamos a hacerlo, aunque se nos distorsiona un poquito, pero en fin, les guío. Toda ella está configurada a base de ir uniendo engastes de piedras, probablemente diamantes, que son los que van formando las ondas que estamos viendo aquí y sobre los que luego se clavan las perlas esféricas que completan su configuración, de nuevo con una en forma de gota que cae en la parte baja sobre la propia cabeza. Volvamos a este retrato de Isabel de Valois para que nos fijemos ahora en el detalle de la guarnición que forma parte del adorno de su indumentaria, principalmente los alamares que están viendo recorrer todo lo que es el eje del vestido y que bordean también parcialmente el de la manga que cae justo en este lateral. Vamos a verlos un poquito más de cerca y aún me voy a acercar más para que los podamos apreciar. Deben estar configurados con aljófares, quizá enfilados también en alambres. Ven que forman en los laterales un entrelazo con las puntas libres y luego ven que lleva un engaste de piedras en la zona central. Son simplemente adornos. El elemento central que lleva la piedra no es un botón ni abrocha nada, sino que toda esta guarnición va cosida directamente sobre el vestido, completando de esta manera su adorno. Si se dan cuenta, aquí donde se ciñe parcialmente la manga, pueden observar que hay también engastes de piedras que actúan en este caso como si fueran botones sin realmente serlos. Las piezas de indumentaria debían estar cosidas entre sí en los bordes y se aplicaba encima el engaste tal y como lo están viendo. Hay otro elemento que seguramente habrán reparado que se repite en la mayor parte de los retratos femeninos de esta época y que también está relacionado con las guarniciones de la indumentaria que se usan en España. En este caso se trata de los herretes en forma de punta que pueden aparecer distribuidos en el vestido femenino prácticamente en todas partes, sobre los hombros, sobre las mangas, en la falda. Vamos a ver repasando los mismos retratos que hemos ido viendo por otros motivos y se darán cuenta de cómo efectivamente se trata de un elemento fijo que alcanza hasta al menos Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, y después de ella desaparece ya definitivamente. Así que ese es su periodo de vigencia aproximado desde mediados del siglo XVI, en que encontramos sus primeras representaciones en este retrato de la hermana mayor de Felipe II, de María de Austria. Ven que lo lleva sobre los hombros, pero siguen por las mangas, como pueden ver, formando parte de ese adorno. Y están por delante y por detrás, ven aquí como sobresalen al posar el brazo sobre la mesa. Y tienen también las damas igualmente el mismo tipo de adornos. Aquí vemos a la del joyel, les pongo de cerca las que ella lleva. Recuerden que son cintas que en este caso se anudan, no llegan a formar una lazada completa. Las puntas son los cabos que rematan los extremos de esa cinta. De acuerdo a las descripciones que aparecen en los inventarios, están realizadas desde luego en metal precioso. Pueden llevar también cristal de roca, decoraciones de esmalte, en otros casos aljófares. Son elementos muy ricos dentro de la configuración del vestido y por lo que vemos en su reiteración imprescindibles y parte, sin lugar a duda, de la propia moda indumentaria que distingue de nuevo
el vestir a la española de lo que podemos encontrar en otros centros europeos. Aquí pueden verlos en la falda de Ana de Austria. Y les pongo un poquito más de cerca estas otras para que puedan verlas. Las lleva sobre las mangas en esta ocasión. Y también Isabel Clara Eugenia sobre la falda. Si no son las mismas que acabamos de ver en el retrato de Ana de Austria, poco le debe faltar. Tenemos que tener en consideración que es bastante lógico que piezas tan valiosas como estas naturalmente formaran parte de la herencia o de los o que fueran objetos que usaran indistintamente unas y otras como parte de la ornamentación de sus propios vestidos. Y aquí las lleva también Isabel Clara Eugenia, se las pongo muy de cerca para que vean que las suyas incluyen, además de piedras, aljófares también en este caso. Lamentablemente, una vez que este tipo de objetos pasaron de moda y dejaron de utilizarse, se volvieron piezas inútiles. Teniendo en cuenta la riqueza de los materiales con los que estaban configuradas, fue inevitable que finalmente se deshicieran para reaprovecharlos en la realización de objetos nuevos y que de esta manera no haya llegado ninguno hasta nosotros. Aquí tienen un retrato temprano, 1606, de Margarita de Austria, ya ven que las lleva también en la falda, y a falta de objetos conservados, además de la información muy precisa, como han visto, que nos dan los retratos de la época, tenemos también algún examen de maestría, como este que les enseño, de un platero de Barcelona, fechado en 1595, donde muestra justamente un diseño para este tipo de herretes. En relación con la guarnición de la indumentaria, quería mostrarles también dos ejemplos conservados, aunque transformados. Esto que están viendo es una saya que perteneció a la reina Isabel de Valois. La saya fue regalada al monasterio de San Clemente el Real de Toledo y allí se adaptó el tamaño de la saya al tamaño de una imagen devocional de la Virgen con el Niño, que a partir de ese momento se viste con este tipo de tela. Voy a aproximarme un poquito porque no tengo un detalle independiente. Miren, además de la labor textil que lleva el tejido, aquí donde les estoy señalando, en el centro de cada uno de esos rombos que forma el diseño, va cosido un engaste de piedras y toda la tela está cubierta igualmente por este tipo de guarnición. Y también se regaló al mismo monasterio otra saya, esta vez fue Isabel Clara Eugenia quien hizo el legado e igualmente fue adaptada para poder vestir con ella a esa imagen de la Virgen que antes les mencionaba. También lleva pedrería, cosida sobre la tela, ahí pueden verla, formando como pequeñas rosillas que van diseminadas por todo el tejido. Bien. Volvemos a este retrato, pero ahora para fijarnos en esto otro. Observan que la mano que se apoya sobre el pedestal de la columna, además de las sortijas que lleva, la posición de las sortijas es indistinta en los dedos, salvo en uno de ellos, el dedo corazón, que como ya mencionó alguien de los asistentes en la primera conferencia, si no recuerdo mal, de este curso, efectivamente se muestra en los retratos desnudo sistemáticamente. Esto debe responder, sin lugar a duda, a algún tipo de prejuicio, algún tipo de superstición, quizá. El nombre que se da al dedo, corazón, debe ser bastante indicativo al respecto, probablemente porque ellos piensan que ese dedo en la anatomía humana tiene algún tipo de conexión directa con el propio corazón de la persona y prefieren dejarlo sin ningún tipo de atadura, disponiendo las sortijas en cualquiera de los otros dedos. Como ya digo, sin ningún tipo de discriminación a ese respecto. De hecho, ven que ella lleva una sobre el índice, en este caso, la otra sobre el pulgar, y responden al modelo básico de sortija con una piedra engastada en el chatón. Pero
más que las sortijas, me interesa el medallón que sostiene en la mano y donde se atisba un retrato de su esposo, de Felipe II, que probablemente estuviera pintado y enmarcado en un marco de joyería. Bueno, la pieza no se ha conservado, pero digamos que la existencia de este tipo de objetos a los que debemos conceder también un carácter sentimental, al fin y al cabo es el retrato del esposo, debieron estar a la orden del día y las personas no es que lo llevaran necesariamente consigo, sino que lo debían tener como una alhaja privada que conservaban y que desde ese punto de vista tenía, como decía, ese carácter, en este caso, familiar. Lo mismo sucede con el que sostiene también en sus manos Isabel Clara Eugenia en este retrato. Ya que en el anterior hemos comentado las sortijas, voy a aproximarme un poquito para que las vean también. Ven como en este caso también el dedo corazón está libre y se dan cuenta de que las sortijas siguen el mismo patrón. La piedra engastada en el centro con más o menos adorno de cincel alrededor de la caja de engaste, pero sin grandes variaciones al respecto. Si se fijan ahora con detalle en el medallón que contiene el retrato de Felipe II, teniendo en cuenta los colores blanco y negro que vemos en él, es posible que se trate de un camafeo tallado sobre un ónice que tiene estas dos capas de color. No es el mismo que les enseño ahora, pero desde luego se parece bastante. Esta pieza se conserva actualmente en el Museo de los Plateros, en el Palacio Pitti de Florencia, y se considera realizada por Jacopo da Treccio. Jacopo da Treccio es un lapidario de origen italiano que trabajó al servicio de Felipe II durante varios años. Una de sus obras más conocidas es el templete de piedras duras que está emplazado en el altar mayor del Escorial, pero realizó habitualmente para el monarca y también para otros miembros de su familia trabajos como estos que están viendo aquí. Esta pieza tiene la singularidad de presentar por una cara el retrato de Felipe II y por la otra el de su hijo y primogénito, el príncipe don Carlos. El camafeo, que es único, es decir, es la misma piedra esculpida por las dos caras, está engastado luego en este marco de oro moldurado con diseños decorativos de tipo abstracto y esmaltados en colores. Siento no tener en color también el del príncipe don Carlos, pero en fin, es el mismo tipo de piedra, así que pueden hacerse una idea. La pieza procede de la colección de Leonor de Toledo, hija del virrey de Nápoles, don Pedro Álvarez de Toledo. Fue marquesa de Villafranca y por matrimonio se convirtió en gran duquesa de Toscana como esposa de Cosme I de Médicis. Su vínculo con la corte española le permite poder poseer el retrato del monarca y de quien en ese momento era su heredero oficial, aunque como todos bien sabemos, don Carlos moriría antes de poder suceder a su padre. Los retratos están basados, cada uno de ellos, en medallas conmemorativas que se confeccionaron en la misma época, en el caso de Felipe II, esta que están viendo aquí, y que fue diseñada por el propio Jacopo da Treccio. En este caso la pieza está realizada en plata, estamos viendo sus dos caras y pueden ver que se corresponde en lo que es en sí la apariencia del monarca con bastante fidelidad respecto a lo que estábamos viendo en el camafeo. Y con respecto al retrato de don Carlos, tenemos esta medalla de bronce que están viendo aquí, que le muestra a los 12 años de edad y que está fechada en 1557. También, relacionado con estos mismos dos personajes, se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, un entalle de cristal de roca donde aparece excavado
el retrato de ambos personajes. Los dos están frente a frente mirándose. Hay una inscripción labrada en el bisel de la piedra que los identifica y que además incluye la fecha de 1566. Esa es la única parte del objeto que estamos viendo que corresponde a esa fecha. A posteriori y probablemente durante el siglo XVII se le añadió el marco de granates que ven que tiene alrededor, que no guarda correspondencia con el contorno chavado del entalle original y por tanto es un elemento postizo que no tienen nada que ver con él. En cualquier caso, la construcción utilizando un festón de piedras del propio marco y luego la decoración esmaltada con estos motivos en forma de óvalos en reserva y estos rayados que se repiten a intervalos regulares se corresponde con motivos típicos del estilo clasicista de finales del XVI, comienzos del XVII, que podríamos encontrar dentro de la propia producción española. No sé si los han visto bien porque como es un entalle se transparenta mucho y quizá no se aprecie del todo, así que se lo acerco para que puedan visualizarlo mejor. Ya saben que el entalle, a diferencia del camafeo, excava el motivo en lugar de esculpirlo en relieve. Este es otro ejemplar relacionado también con Jacopo da Treccio. El retrato corresponde en este caso a la hermana menor de Felipe II, la infanta Juana, conocida también como princesa de Portugal por su matrimonio. Esta vez es un camafeo de ónice y lleva una montura de oro en la que pueden ver unas crestas silueteadas que son o se corresponden con este motivo de las ferroneries de las que les hablaba en algún momento. La pieza en este caso está fechada en 1566 y prácticamente podríamos decir que son de las primeras ferroneries que podemos encontrar ya dentro de esa década y que luego van a perdurar hasta el final del siglo y los primeros años también del XVII. En este detalle del retrato de la archiduquesa María, podemos fijarnos ahora en el joyel en forma de cruz que lleva en el centro del talle. Recuerden que aunque se parezcan unirse con él los cabos de la toca que cubre su cabeza, en modo alguno el joyel cuelga de la tela, que es, como ya comprobaron en la clase del otro día, demasiado sutil como para poder soportar el peso grande que debía tener este tipo de pieza, que ya ven es de tamaño considerable, además de buen grosor en la labor de metal, las piedras que lleva engastadas en la parte delantera y las 3 perlas en gota que penden de los brazos. Veamos algunos objetos conservados que podemos vincular con España de forma más o menos directa, porque no tenemos nada que sepamos seguramente español conservado que les pueda mostrar. Esta es otra pieza de las recuperadas del galeón Nuestra Señora de Atocha, hundido en 1622. Como ven, tiene una configuración parecida a la que veíamos en el retrato de la archiduquesa María, solo que en esta ocasión las piedras que ocupa la sección central de la cruz son esmeraldas, están talladas en cabujón y no en tabla cuadrada como llevaba el joyel de María, y la pieza llevaba también 3 gotas suspendidas de los brazos, una de las cuales se perdió en el hundimiento y no pudo ser recuperada. Precisamente las gotas tienen una peculiaridad y es que en ellas pueden ver que están unos de los pocos engastes abiertos que podemos encontrar dentro de la joyería de esta época, de manera que se las puede ver indistintamente por delante y por detrás. Como ven en la clasificación que aparece en el pie de foto, no tenemos la seguridad absoluta de si la pieza está realizada en España o bien puede haber sido realizada en México. Creo que ya comenté esto probablemente en la primera clase, pero por si acaso lo vuelvo a decir ahora.
México va a ser el primer centro colonial donde se establezcan plateros españoles que han decidido aventurarse a hacer las Américas y establecerse allí para continuar con su profesión. Estos artífices fueron creciendo poco a poco en número, estuvieron permanentemente en contacto con todas las novedades en diseños que se iban produciendo en Europa y principalmente en España, y las iban incorporando a su propia producción, de manera que prácticamente hay una sintonía total entre esa primera producción local mexicana y lo que podríamos haber visto en España. La parte trasera de esta pieza lleva motivos de aves y un pabellón con dosel en la parte superior. Son motivos que forman parte de los repertorios que podemos encontrar en los objetos de esta época y, una vez más, tenemos que echar de menos los esmaltes perdidos por culpa de la erosión marina, pero que complementarían justamente estos motivos como muestran otras piezas conservadas. Esta cruz, cuando se encontró, los indicios mostraban que había formado parte del extremo de un rosario. El resto de esa pieza no pudo ser recuperada y lo único que sobrevivió es el casquillo que están viendo aquí, que recogía la última de las cuentas que formaba parte de la sarta de ese rosario. Les he incluido también esta otra que está realizada en Osburgo, pero ya han visto que en muchos casos hay correspondencia, no solo en la producción que se realiza en el lado del imperio y en la corte española, habida cuenta de que es también el mismo linaje familiar y se mueve por parámetros muy parecidos, sino que en realidad estos modelos son prácticamente de alcance europeo, siempre centrado en lo que es la Europa occidental. Lleva un marco alrededor también de cueros recortados. En el centro, en el anverso, la cruz confeccionada con las piedras. Fíjense en la final que tiende a cortarse formando una especie de peana sobre la que la cruz misma asentada. Y ven en la parte trasera el detalle decorativo con los esmaltes no completos porque también se han perdido. Hay que tener en consideración que al estar situados en esta parte trasera, mientras la pieza está en uso, roza constantemente contra los tejidos y por tanto eso también poco a poco va desgastando igualmente los esmaltes. Es una composición casi otra vez como un muestrario. Hay colgaduras de paños, frutos, figuras de aves, etcétera, con estos mismos colores vistosos que ya hemos visto en otros objetos de la época. Y aquí lo van a poder apreciar todavía más. En este caso les he traído este ejemplar realizado probablemente en el sur de Alemania. Es una pieza que lleva incluida una fecha, 1586, que nos permite de esta manera clasificar bien el ejemplo, y pueden ver que por delante la configuración es muy similar. Aquí se ven muy bien los motivos del cuero recortado que van formando el marco, y en la trasera pueden observar los pájaros multicolores, los pabellones con sus colgaduras, los frutos también que aparecen en esta zona inferior, y para que no falte de nada, también al mismo tiempo mariposas que aparecen posadas en esta zona inferior. Me voy a acercar para que lo puedan ver todavía un poquito mejor, y se hagan una idea de cómo están configurados todos estos motivos. Aún pueden ver el detalle de la ventana que incluye la pieza por la trasera y a través de la cual se puede ver una iluminación sobre papel en la que aparece representado el Agnus Dei, y pueden ver la fecha de 1586 de la que antes les hablaba, y de cerca las dos mariposas que estaban en esa zona baja. Estos motivos de pájaros, flores y también insectos multicolores entran en Europa a través de manufacturas de procedencia oriental y se introducen en el comercio fundamentalmente a través de Portugal, que además establece ya factorías en la India fundamentalmente, donde se confeccionan objetos que incorporan esta clase de ornamentación y que tanto sea en el trabajo en metal como en los textiles
hacen las delicias de la clientela europea que inmediatamente acapara este tipo de géneros tan vistosos. Les he traído para que vean la correspondencia un detalle de la capa de viático que se conserva en el monasterio del Escorial, para que vean cómo efectivamente los motivos que hemos visto esmaltados en estas cruces guardan una identidad completa. Bien. Quería mostrarles algún ejemplo de objetos que están relacionados con la superstición. Y les enseño el amuleto por excelencia utilizado en España en ese momento, que llevan sobre todo las personas adultas, pero también los niños. Esto es lo que se llama una higa. La higa incluye la forma de una mano con el puño cerrado y metiendo el pulgar entre los dos dedos siguientes. Por lo que sabemos, este era un gesto ancestral que ya desde la antigüedad se utilizaba para ahuyentar el mal de ojo, uno de los maleficios principales que debían temerse. Como no siempre la persona podía estar atenta cuando se producía el lanzamiento de ese maleficio, en esta época se acostumbraron a realizar un amuleto que incluyera el gesto de la mano para que fuera el amuleto el que se encargara de preservar a la persona. De hecho, se cuentan casos de ocasiones en las que la fuerza del maleficio lanzada contra una persona fuera de tal naturaleza que el propio amuleto, cumpliendo su función, saltó roto en 1000 pedazos. Además de la mano, este amuleto, tal como está configurado en los diseños de joyería de esta época, y en esta época se va a quedar, no va a ir más allá, incluye también el puño. Y en el puño encontramos labores que son puramente propias de la ornamentación utilizada habitualmente en el metal, pero no es infrecuente encontrar alusiones a detalles de la indumentaria de la época. Ya ven el puño con estos encañonados semejantes a los de las lechuguillas en los cuellos, que justamente se pueden encontrar en esta segunda mitad del siglo XVI. En cuanto al material en el que la mano está configurada, por lo que se ha conservado y lo que se detalla también en los documentos, hay bastante variedad. El cristal de roca, que es el utilizado en este caso, es uno de los habituales, pero hay otros también. Y además hay dos particularmente preferentes porque son materiales a los que se les atribuye también propiedades profilácticas. Uno es el coral y otro es el azabache. Los dos, además de preservar en general la salud de la persona, actúan con una fuerza especial en el caso del maleficio supersticioso que se pueda lanzar. Así que van a ser también habituales. Pero las hay conservadas en marfil, talladas en nácar, talladas en piedras duras, en fin, que hay una variedad bastante grande, al menos en el momento de moda en el que este tipo de objetos fueron realizados. Les muestro este otro ejemplar que pertenece a la colección Thyssen, es uno de los que lleva la mano tallada en marfil y como ven, ya puestos a ello, incluso alajaban las manos, poniéndole sortijas en los dedos en las que imitaban los modelos más básicos de las sortijas empleadas en esta época. Aquí pueden ver una variación, en este caso la mano no compone el gesto de la higa, es una mano también alajada y no solo lleva sortijas, sino que como ven lleva hasta uñas postizas de oro. Está tallado en azabache y como ven sostiene con dos de los dedos 3 clavos que han de aludir a los 3 clavos de la cruz de Cristo. Quería mostrarles también algún ejemplo de joyas sentimentales. En este caso les muestro este modelo de colgante. Es un modelo compartido que también podemos encontrar en otros centros europeos. Se conserva, de hecho, un retrato de Isabel Clara Eugenia ya como gobernadora de los Países Bajos. No he podido conseguir una imagen buena, solo la he visto en blanco y negro y no de muy buena calidad, así que se lo cuento de palabras simplemente. Lleva un colgante con este tipo de motivo, la figura de un cupido que está tensando el arco a punto de disparar una flecha, y en lugar de llevarlo suspendido en el centro del pecho o de una cadena o de un collar, lo lleva fijado
colocado justamente sobre el corazón, en un lateral de su cuerpo, para ponérselo fácil, por lo que se ve en este caso. Como ven, la figura está suspendida de una cadena en triángulo con piezas en forma de flores esmaltadas, y en la parte superior, en el copete, aparece otro motivo de carácter sentimental muy antiguo, porque lo encontramos ya en piezas medievales. Son dos manos que se entrelazan como si se estrecharan, y es el símbolo tradicional de la fidelidad entre las parejas. En los dibujos de examen de los plateros de Barcelona encontramos también modelos de colgantes con figuras que aparecen suspendidas igualmente de estas cadenas triangulares, en las que a menudo la figura está configurada incluyendo como parte de su anatomía una perla barrueca. El resto se compone en metal, con esmaltes y también con la adición frecuente de la pedrería. Encontramos, por ejemplo, figuras de carácter fantástico, como este tritón que están viendo aquí en este examen de 1586. No puedo enseñarles una pieza segura española, pero les enseño este que perteneció a la colección de la Electriz Palatina, y con el que ven puede guardar una cierta sintonía. Ven cómo lleva la perla incorporada justo ahí en la zona del torso. O estos colgantes que tienen la figura de una sirena que aparece peinándose, mirándose en un espejo, y que de nuevo podemos encontrar en algunas de las piezas conservadas, sean o no españolas, pero para que se vea que efectivamente se trata de modelos también genéricos. Aquí tienen otra, en otro examen de Barcelona. E igualmente encontramos figuras de seres híbridos, algunos de ellos relacionados también con la mitología grecorromana. Es el caso del hipocampo que están viendo, por ejemplo, en este examen. Fíjense en el detalle de la cola, que se enrosca en su tramo final y saca como una especie de florón, porque es un detalle muy significativo que podemos encontrar en las piezas de este tipo, utilizado con frecuencia. Aquí tienen un hipocampo cabalgado por un jinete. También los peces, que suelen enroscar la cola de la misma forma, unas veces sacan el florón y otros no. Aquí tienen otro en un dibujo de examen con la cola extendida, y aquí otro más cabalgado también por un soldado. Igualmente encontramos figuras de animales, pocas veces animales corrientes. En la mayoría de los casos son animales que podemos calificar de exóticos y que llaman la atención, como no, de los europeos. Incluso en muchas ocasiones, como ocurre con pájaros como el papagayo que estamos viendo, son un material de colección vivo que se integra perfectamente en las colecciones palaciegas. Aquí ven al papagayo sobre una rama con fresas. También tenemos a este lagarto verde que están viendo aquí. La figura del lagarto es maciza, lleva labrada toda su superficie simulando las escamas por un lado, y por otro lado la zona ventral, cambiando los colores de los esmaltes, y lleva además, como si simulara la espina de su esqueleto, esta sucesión de engastes de piedras que llega hasta la cabeza. Son esmeraldas colombianas en todos los casos, mientras que el collar que lleva alrededor del cuello lleva engastados rubíes, y este mismo tipo de piedra está simulada también en los engastes que forman parte de las piezas de la cadena. Aquí tienen una rana configurada de forma similar, e incluso especies animalísticas que ya no existen en Europa, pero que han sido redescubiertas a través de los viajes ultramarinos.
Por ejemplo, este dragón volador que fue descubierto por los europeos en las llamadas Indias Orientales y también en Filipinas. En este caso la figura es hueca, como pueden ver, los rubíes que iban siguiendo la espina de su cuerpo están encajados prácticamente al borde de la boquilla y es, como ven, una pieza más recuperada de los barcos hundidos, esta vez de la galeaza La Girona, que fue uno de los barcos hundidos durante la jornada de Inglaterra que ya les mencionaba el día anterior. Aquí tenemos a este león pasante y también barcos, cómo no, teniendo en cuenta esa etapa de los descubrimientos y las exploraciones ultramarinas. Aquí tenemos un nuevo examen de un platero de Barcelona que nos muestra un colgante con esa configuración. Son prácticamente maquetas en miniatura de las embarcaciones contemporáneas y como ejemplo les he traído esta pieza que ahora se conserva en el Hermitage de San Petersburgo y que es uno de los objetos excepcionales relacionados con este modelo, porque como ven, una parte de la estructura del barco, y también las hay en el copete en forma de cruz que está en la parte superior, está tallada en esmeraldas colombianas. Y 20. Sí, ya voy acabando. Quería mostrarles esto otro también, porque casi todos los objetos que hemos visto son objetos lujosos, de alta joyería, pero quería enseñarles esto sobre todo porque tiene un valor histórico, en este caso no propiamente material. Es un colgante, un medallón ovalado que en este caso está realizado en cobre y que está vinculado también con la jornada de Inglaterra. En este caso se recuperó de otro de los barcos hundidos, el Trinidad Valencera, y sabemos por la documentación que formó parte de una serie de medallas que se produjeron en serie para entregar cada una de ellas a los miembros de la tripulación de la Armada que iban a participar en esta actividad militar. Bueno, eran piezas sencillitas en este sentido que contenían la imagen del Cristo Salvador para que les protegiera a todos, aunque ya se ve que la protección no les alcanzó de forma generalizada. La figura de Cristo se basa en un modelo difundido a través de la escultura, de la pintura, que tiene habitualmente la denominación que les decía, en latín Salvator Mundi o simplemente El Salvador. Aquí tienen dos ejemplos en cada una de esas artes y por supuesto también a través de la estampa, que es el medio de difusión más eficaz de esta clase de iconografías. Bien, voy a saltarme algunas cosas porque quiero enseñarles algo que es singular y que no quería que dejaran de conocer. Este es un detalle de uno de los retratos de Isabel de Valois que hemos visto. Quería que se fijaran en lo que lleva sobre este brazo. Es una piel de cibelino. Esto forma parte de los complementos de moda que se usaron durante la segunda mitad del siglo XVI y que una vez terminado el periodo desaparecieron también. Este animal es un animal de pequeño tamaño, así que cuando extraían su piel y la curtían, quitaban la cabeza y las garras originales y las sustituían por piezas de joyería que imitaban la configuración de la cabeza y de las garras. Materiales muy ricos porque se utilizaba metal precioso, piedras preciosas, esmaltes, etc. Obviamente las pieles se pudrieron con el paso del tiempo, pero algunas de las cabezas, al menos de estos cibelinos, se han conservado y eso nos permite saber exactamente el aspecto que tenían. Además iban provistos de una cadena también de joyería que se podía llevar colgando de la cintura si la configuración de la vestimenta lo permitía. Es un complemento sin más. Servir no servía para nada. La piel es tan pequeña que como mucho daría para envolverse las manos y se sentía frío en un momento determinado como si fuera un manguito, pero poco más en este caso. Y además de este detalle, quería enseñarles este retrato de la condesa de San Segundo, de Camila Gonzaga. Lo voy a acercar para que lo puedan ver mejor,
porque ella, ven, lo lleva atado de la cintura y en este caso lo lleva echado sobre el hombro. Ahí se puede visualizar parte de la cabeza que ella misma está cogiendo con la mano. Este es un diseño para un cibelino que formó parte del joyero de Ana de Austria, duquesa de Baviera, tampoco conservado, pero les enseño esta pieza de la colección Thyssen para que vean cómo un ejemplo de la riqueza con la que esas partes anatómicas sustituidas del animal se configuraban de forma habitual. Voy a volver por un instante atrás porque quiero que vean esto también. Esto son en principio unas tapas de encuadernación y verdaderamente hay un libro en miniatura que guarnecen. Este es un tipo de pieza que normalmente se convierte también en un complemento. Suelen ser textos de carácter religioso que la persona lleva consigo para que cuando siente la necesidad de rezar en un momento determinado los pueda tener muy a mano. Así que se cuida mucho su configuración también. Ven que en la parte superior lleva igualmente una doble asa de suspensión para poderlo atar con una cinta y llevarlo en la cintura a mano para cuando pueda utilizarse. Fíjense en el tamaño para que se den cuenta de que cuando digo miniatura es miniatura realmente. Mide de altura 4,4 y de anchura en cada una de las tapas 2,2. Así que como se hacen idea, es una pieza verdaderamente casi de capricho más que algo verdaderamente funcional. Pero si les llama la atención ese tamaño más pequeño, esperen que les voy a enseñar este otro que me he dejado por aquí, porque como no me dará tiempo a enseñarles todo, al menos que se queden con esto, que son los objetos más singulares. Esto es un estuche, como uno que les enseñé en la clase del otro día, 3,5 centímetros por 2,9. Como un librito por fuera con su portada y contraportada que lleva representado por un lado a San Juan Bautista y por otro a San José con el niño, que cuando se abre tiene en el reverso de la portada una escena con la imposición de la casulla a San Ildefonso y lleva luego en la caja esta trampilla calada preparada para guarnecer las reliquias que contuviera originalmente en su interior y que ahora han desaparecido. Que lleve el tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso indica que con toda probabilidad la pieza está hecha en Toledo porque es el emblema de la Catedral de Toledo, así que casi con toda probabilidad está realizado allí. Bueno, siento dejarles todavía sin algunas cosas, pero el tiempo se nos acabó y no tenemos más remedio que terminar, lo que pide en algún momento una segunda parte para todo esto que hemos tratado, quizá a veces de forma algo acelerada, porque es mucho, verdaderamente, si no tanto lo conservado, al menos sí mucho lo que podemos conocer a través de la documentación de la época. Y bueno, pues es difícil sintetizarlo a veces para que quepa todo dentro de esta exposición. No sé si nos queda algo de tiempo para que puedan hacerme alguna pregunta. No hay mucho tiempo más. No hay mucho tiempo, pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta rápida antes de que tengamos... Es que falta un minuto. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo su asistencia. Espero que les haya interesado todo lo que hemos contado en este ciclo de conferencias. Y nada, como les decía, volvemos a por más en una próxima ocasión, en la próxima temporada, y ojalá podamos contar también con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Estupendo, lo hemos pasado fenomenal. Gracias. Una clase espléndida. Excelente, muchísimas gracias. Sí, Margarita, que bueno, en nombre del Instituto, por supuesto, y en el mío propio,
que os agradecemos tanto a Amalia en su primera parte como a ti este gran curso que habéis dado de indumentaria y joyería en la época de los Austrias, que ha sido excepcional, y prueba de ello es todos los oyentes que hemos tenido, todas las personas que han asistido virtualmente a este curso, que se han quedado con ganas de continuar. Así que recogemos ese ofrecimiento velado que has hecho para poder hacer una segunda parte con todo aquello que te has quedado, que es mucho. En el tintero, sí. Y efectivamente lo que hemos visto nos ha dejado con muchas ganas de seguir viendo. Así que encantados de que volvás a hacer otro en el momento que tú dispongas y puedas. Y bueno, recogemos el guante y sabes que estamos a tu disposición, Margarita. Tú Pues eres nada, muchas gracias, como tanto, siempre. lo que tú digas es lo que hacemos. Así que gracias y hasta la próxima vez, que espero que sea pronto. Muy bien. Pues nada, adiós a todos. Muchas gracias por su atención. Adiós, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.